Muy buenos días. Entonces, el tema del que vamos a hablar en esta ocasión es la devolvulación endoscópica, sobre sus indicaciones. Bueno, este es el contenido de la charla. Iniciaré primero dando la definición, hablando de los diferentes tipos de volvulos, hablando sobre la devolvulación endoscópica del sigmoide, las técnicas avanzadas para evitar la recurrencia, la descompresión y la devolvulación gástrica, algo del vólvulo cecal y por último las conclusiones. Bueno, entonces primero para definir qué es un vólvulo es la torsión de un tejido sobre un eje, en este caso un asa del tubo digestivo. Esta torsión va a comprometer la perfusión del tejido, poniéndolo en riesgo pues, de una isquemia y de una perforación. Es una causa importante de abdomen agudo, si bien solo representa el 10% de todas las obstrucciones intestinales, los vólvulos tienen complicaciones potencialmente mortales. Bueno, ya para hablar entonces de los diferentes tipos de vólvulo, entonces tenemos aquí el vólvulo gástrico, es un vólvulo que se divide en dos tipos, tenemos el A que es el órgano axial y el B que es el mesenteroaxial. Entonces, en el tipo órgano axial, el estómago se torsiona sobre un eje que va desde el cardias hasta el píloro. Cuando hay una torsión de 80 grados o mayor, se produce una obstrucción completa. Acá en la parte inferior podemos ver ya el estómago volvulado. Este es más frecuente en general, se presenta sobre todo en adultos. El mesenteroaxial, que se produce en el eje del ligamento gastrohepático, es menos frecuente y cuando se presenta sobre todo es en niños. Bueno. Tenemos el vólvulo del intestino delgado que se asocia a malrotación intestinal. En este, pues, la endoscopia como terapia no tiene, pues, ningún papel. Tenemos el vólvulo del ciego. Este se puede dividir en el vólvulo axial, el vólvulo que forma aquí un loop, un asa, junto con el íleon, lo cual produce aquí una compresión del colon descendente, limitando pues la perfusión del órgano. Y tenemos la báscula del ciego, que es un plegamiento del ciego hacia adelante, lo cual, bueno, compromete también la vasculatura. El vólvulo del colon transverso y el vólvulo del colon sigmoide. Entonces, todos estos vólvulos tienen como mecanismo de acción, comparten el mismo mecanismo de acción, y es que producen una obstrucción en asa cerrada y ponen el riesgo de isquemia y de perforación al tubo digestivo. Bueno, ya entonces para hablar de por qué se volvula una persona, entonces, aquí en esta tabla tenemos los factores de riesgo. Todos estos factores de riesgo a la final tienen dos mecanismos etiopatogénicos. Entonces, primero los factores anatómicos y los factores fisiológicos. Dentro de los factores anatómicos, entonces se ha visto que los pacientes que se volvulan tienen un colon sigmoide redundante, un meso que está elongado y además que la fijación de ese meso a la pared posterior del abdomen es estrecha, lo cual hace pues que las asas estén más libres para moverse y facilitan la volvulación. En cuanto a los factores fisiológicos, entonces, se ha observado que los pacientes que se volvulan tienen un tránsito colónico lento y además en enfermedades como el Hirschsprung, que se presenta en niños, en el cual no hay peristaltismo del colon, ellos pueden debutar con un vólvulo del sigmoide. Entonces, por eso se ha planteado pues como estas dos hipótesis etiopatogénicas que resumen pues aquí como estos otros factores de riesgo. Aquí encontramos también factores de riesgo metabólicos y neuropsiquiátricos para el vólvulo. Bueno, entonces ya hablando de la devolvulación endoscópica propiamente, entonces tenemos que es un procedimiento seguro, se puede realizar bajo sedación, se puede realizar con un endoscopio flexible o rígido, si bien pues en esta época ya lo más común es que se haga siempre con endoscopio flexible, pero tiene la misma efectividad. En cuanto, ¿cuál es la ventaja de hacerle a un paciente devolvulación endoscópica?
Primero, que va a facilitar la preparación mecánica del colon si se requiere, porque como ya veremos, el tratamiento definitivo de esta patología es quirúrgica. Permite evaluar la mucosa en busca de signos de isquemia y además nos permite descomprimir, disminuyendo el riesgo de perforación. Se debe dejar una sonda anal para permitir la expulsión de gases y de materia fecal líquida hasta que ya se hace el tratamiento definitivo. En los adultos, la efectividad es del 60 al 95%, tiene una recurrencia muy alta del 86% y la mortalidad es del 6.4%. En pediatría, la tasa de éxito disminuye sustancialmente, es del 47%, y la tasa de recurrencia es del 100%. Bueno, entonces estos son como los estudios más recientes y más grandes que se han realizado para tratar de determinar la tasa de éxito de este procedimiento. Entonces aquí tenemos 3 estudios, este es el más grande, es un estudio turco en el cual se revisaron los registros de historia clínica durante 46 años y se miraron qué pacientes tenían el diagnóstico en ese tiempo de vólvulo del sigmoide. Entonces se encontraron 952 pacientes. De esos pacientes, a 673 se les pudo realizar la devolvulación endoscópica. Se miró y esta fue exitosa en 520, lo cual muestra que tenía una tasa de éxito del 77%. En cuanto a las recurrencias, en este estudio se encontró que era una recurrencia baja del 4.6%, si bien ellos definieron como recurrencia temprana la que ocurría en la misma hospitalización, o sea, fue un tiempo, digamos, relativamente muy corto. Si vemos en estos otros 2 estudios, que son estudios franceses, son un poco más recientes, este primero que les mencioné es del año 2013, el segundo es del año 2015 y este es del año 2018. En estos estudios, pues tuvieron menos pacientes, la tasa de éxito pues estuvo como en el rango que ya les había mencionado, en este de 95%, en este acá 96%. Lo que se evidencia en estos estudios es que tuvieron un periodo de seguimiento mucho mayor y vemos que entre más largo es el periodo de seguimiento, mayor tasa de recurrencia. Entonces, en este estudio del 2018, el seguimiento fue a 13 meses y tenían un 54% de recurrencia. En este de acá, 5 años, 67% de recurrencia. Bueno, en cuanto a la mortalidad, entonces, se evaluó cómo cambiaba esta dependiendo de si a los pacientes que se los sometía a cirugía como tratamiento definitivo del vólvulo, se les hacía o no se les hacía una devolvulación endoscópica. Entonces se encontró que la mortalidad para los pacientes con devolvulación endoscópica previa era del 13%, mientras que en los pacientes que fueron llevados a cirugías y de devolvulación, la mortalidad era del 30 al 70%. Esto puede estar sesgado porque estos pacientes que se llevaron a cirugía sin devolvulación previa, estaban pues más viejos, era su primer episodio de devolvulación, ya se presentaban pues con complicaciones como tal. Bueno, entonces, ¿en quiénes pensar realizar una devolvulación endoscópica? Entonces, hay unos factores predictivos de una detorsión exitosa. Pacientes que tengan dolor abdominal controlado, pacientes sin historia de uso de laxantes y pacientes sin antecedentes de cirugía abdominal. Esto ya nos va pues enfocando si un paciente es candidato o no es candidato a este procedimiento. Ya viendo las indicaciones como tal, entonces la indicación para realizar una devolvulación endoscópica propiamente es un paciente con vólvulo sigmoide estable hemodinámicamente, sin abdomen agudo y sin evidencia en la tomografía de complicaciones del vólvulo como tal. ¿En quiénes no realizar este procedimiento? En pacientes, bueno, que tengan pues estos signos, estos sospechas de complicaciones. Y además de esto, muy importante está que no tengan devolvulación endoscópica previa. Como ya vimos, pues de por sí la recurrencia era del 86% en promedio. Si el paciente ya se le había realizado uno de estos procedimientos y se había devolvulado, pues prácticamente el riesgo de recurrencia es del 100%. Entonces, no se recomienda realizarla en los pacientes pues, con inestabilidad hemodinámica, sospecha de complicación o devolvulación endoscópica. Ya entrando a hablar entonces propiamente de las recomendaciones de las guías, entonces tenemos que en el 2021
La Sociedad Americana de Cirujanos de Colon y Recto recomienda realizar una endoscopia rígida o flexible para evaluar la viabilidad del colon sigmoide, permitir la detorsión y la descompresión del colon. Con un grado de recomendación 1C, un grado de recomendación fuerte a favor, pero con una evidencia de baja calidad. Ellos también recomiendan con el mismo grado que los pacientes que después de haberse llevado a una detorsión endoscópica exitosa, se les debe considerar sigmoidectomía en la misma admisión hospitalaria. ¿Listo? Esto es muy importante tenerlo presente, que la devolvulación pues no es el tratamiento definitivo. La ASG en el 2020 recomienda tratamiento quirúrgico inmediato en pacientes con peritonitis, perforación o con descompresión no operatoria recurrente. Esto lo que les comentaba, pues ya tuvo un episodio y recurrió, no se debería hacer eso, sino ya pensar directamente en el tratamiento quirúrgico. Ahora, si no tiene ninguno de estos síntomas, o pues de estos signos o condiciones, entonces se debería ofrecer como primera línea la devolvulación endoscópica del colon sigmoide. Bueno, este es un video de cómo se realiza pero creo que no quedó. Bueno, no quedó el video, pero pues realmente el procedimiento es sencillo, o sea, se hace una colonoscopia normal, se insufla, no con mucha presión, y se espera pues que con esta presión que se le hace gentilmente con la insuflación, el vólvulo resuelva. Aquí tengo pues como un cuadro sinóptico como para resumir entonces cuáles son los pacientes a una devolvulación endoscópica del sigmoide. Entonces, lo primero es determinar si el paciente tiene o no tiene un abdomen agudo. Si lo tiene, cirugía. En caso de que no lo tenga, determinar si tiene otro tipo de vólvulo colónico distinto al vólvulo sigmoide. Si tiene otro tipo de vólvulo que no sea sigmoide y es colónico, va para cirugía. En caso de que solo tenga vólvulo sigmoide, entonces se le hace la endoscopia. En la endoscopia se analiza cómo está la mucosa, si hay signos de isquemia, si hay perforación. Si no hay ninguno de esos y además la devolvulación fue exitosa, entonces se evaluará si el paciente es candidato a cirugía. En caso de que tenga alguna de estas complicaciones o de que falle, se hará la cirugía. Ahora, si no tiene ninguna de estas y estamos planteando si es candidato a una cirugía diferida, entonces vamos a ver qué tanto riesgo quirúrgico tiene el paciente. Esto nos basamos en la escala de anestesiólogos americana y en el Bartel. Un ASA de 4 más, un Bartel menor de 30, pues ya pondría al paciente en este grupo, que sería en el cual se le ofrecería un tratamiento alternativo que no es quirúrgico. En caso de que el paciente tolere el procedimiento quirúrgico, se haría ya el tratamiento definitivo en 2 a 5 días. Bueno, en cuanto a las técnicas avanzadas que se le puede ofrecer a los pacientes que no son candidatos a tratamiento quirúrgico, entonces endoscópicamente se puede realizar una sigmoidopexia endoscópica percutánea o una colostomía endoscópica percutánea. Bueno, la colostomía endoscópica, aquí podemos ver pues un esquema simple de cómo se realiza. Se introduce el colonoscopio, se hace transiluminación, se mete un trocar, una guía metálica, se saca por el ano, por aquí se mete la sonda y la idea es fijar el colon sigmoide a la pared abdominal para tratar pues de evitar la recurrencia. La sigmoidopexia endoscópica pues es algo parecido, se utiliza también un trocar, se utiliza unas Steri-Trips, y estas son las que van a ayudar a fijar el colon a la pared anterior. Estos procedimientos tienen una alta morbimortalidad. Para la colostomía endoscópica percutánea es del 21% la morbilidad y la mortalidad del 5%. Se presentan infecciones, migración del tubo, perforación, obstrucción, sangrado de la pared, muerte, por lo cual pues, realmente estas técnicas avanzadas no se realizan. Bueno, y ya pues para resumir entonces, en cuanto a la devolvulación endoscópica, es un procedimiento que nos convierte una situación de emergencia en una situación de una urgencia diferida. Nos da tiempo para preparar al paciente, evaluar las comorbilidades y
y estabilizarlas, y nos ayuda a evaluar si el paciente es candidato a otras alternativas terapéuticas. El tiempo de tratamiento, después de ya del tratamiento definitivo, es de 48 a 72 horas. Bueno, hablando ya de otro tipo de vólvulo, candidato también a devolvulación endoscópica, entonces tenemos el vólvulo gástrico. Se presenta con la triada de Bouchard, que consiste en dolor abdominal, imposibilidad para vomitar e imposibilidad para pasar una sonda nasogástrica. Es multifactorial la etiología de esta patología, hasta un 30% de los casos no se conoce la etiología. Para que se produzca este vólvulo debe haber alteración en alguno de estos 4 ligamentos, ligamento gastrofrénico, gastrohepático, gastrocólico, gastroesplénico, que puede ser o su ausencia por una malformación congénita o una hiperlaxitud. Y además debe asociarse a distensión crónica del estómago, a malformación de los órganos adyacentes, o que tenga un defecto en el diafragma o en la pared abdominal. Bueno, en cuanto a la descompresión endoscópica, entonces, en los casos de vólvulo gástrico, aquí podemos ver entonces, para explicarles más a fondo cómo es el vólvulo órgano axial, en este entonces se torsiona en el eje del órgano, se llama órgano axial, del cardias al píloro. El antro va a quedar en la parte superior y el fondo va a quedar en la parte inferior. En el mesentoroaxial, el antro va a quedar en la parte superior derecha y el fondo va a quedar en la parte, el antro en la parte superior izquierda y el fondo en la parte inferior ya más medial. Y estos también se pueden combinar. Entonces, en estos casos, hacerle una descompresión endoscópica mejora la perfusión, disminuye el riesgo de isquemia y la necrosis gástrica, disminuyendo el riesgo de perforación. Entonces, ¿cómo se realiza esta devolvulación? Está la técnica del doctor Zhang, que es un médico chino, la describió en 1995. Esta técnica pues es un poco más reciente que la que se aplica en el sigmoides, que estaba siendo descrita desde los años 70, por eso está ahí pues menos literatura. Él lo que hizo fue la que la probó en 8 pacientes, en los cuales 7 tuvo devolvulaciones exitosas. Reduce pues la tensión gástrica al descomprimir y mejora la perfusión. Consiste en entonces introducir el endoscopio, crear aquí una asa, si ustedes ven una asa en alfa, se llama esto, tiene esta forma, tratar pues de ingresar a la parte distal del vólvulo, llegar hasta el duodeno, y una vez está en este punto, lo que se hace es una rotación del endoscopio en el sentido de las manecillas del reloj, y esto nos puede ayudar a devolvular el estómago. Bueno, después de realizar la devolvulación, entonces el paciente debe quedar con unas gastrostomías que nos van a ayudar a fijar el estómago, o también se puede hacer procedimiento quirúrgico que consistiría en hacer una gastropexia. Bueno, este estudio pues es un estudio relativamente reciente, pues no había mucha bibliografía en cuanto a la devolvulación gástrica. Este se realizó en el año 2014, es un estudio taiwanés en el cual se observó la experiencia que ellos tenían en 5 años en cuanto a vólvulos gástricos. Se encontraron 44 casos, de eso se tuvo una tasa de éxito del 97% y la recurrencia ocurrió en 28 pacientes, que corresponden al 64%, en un periodo que va de 16 a 69 meses. O sea, vemos que también pues tiene una recurrencia alta, por lo cual no puede ser pues un procedimiento que se utilice como monoterapia para este caso. Entonces, las indicaciones en quienes realizar la devolvulación son pues muy parecidas a la del vólvulo en el sigmoides. Pacientes que estén establecidos hemodinámicamente, sin abdomen agudo, sin sepsis y sin evidencia de complicaciones en la tomografía. Bueno, ya para pasar a hablar algo del vólvulo entonces del ciego, si bien con el colonoscopio se puede llegar pues a esta zona, inclusive avanzar hasta el ilio, se ha asociado a una alta tasa de perforación este procedimiento en el caso de los vólvulos del sigmoide. La Sociedad Americana de Cirujanos Colorectales refiere pues que a pesar de que rara vez es efectiva, pues mejor dicho, como rara vez es efectiva,
no se recomienda este procedimiento pues, en los casos de vólvulo del ciego. En varios estudios retrospectivos que se realizaron del año 78 al 2012, se encontró que la tasa de éxito es apenas del 14% con pues, el correspondiente riesgo de perforación que conlleva este procedimiento. Bueno, entonces ya para concluir, tenemos que la devolvulación endoscópica se debe realizar de entrada en pacientes con vólvulo del sigmoide estables hemodinámicamente, sin signos de irritación peritoneal, sin antecedentes de cirugías ni devolvulación endoscópica previa. La mortalidad en los pacientes sometidos a cirugía sin previa devolvulación endoscópica es mayor, aunque ya vimos pues, que eso tiene cierto sesgo. Los procedimientos alternativos como la colostomía endoscópica y la sigmoidopexia endoscópica tienen altas tasas de morbimortalidad y por lo tanto no se recomiendan. La devolvulación endoscópica disminuye el riesgo de isquemia y necrosis. El vólvulo cecal no tiene posibilidades de ser tratado con procedimientos endoscópicos. Y por último, en ningún caso la devolvulación endoscópica debe ser utilizada como monoterapia. Muchas gracias. Quedo atento a preguntas y comentarios. Está conectado en la charla. Un tema relativamente corto, fácil, pues, el tema, y lo abordó bien en general. Hubo dos cosas que yo le sugiero que no se haga, es presentar diapositivas no traducidas o imágenes con descripciones en otro idioma, pues porque me parece que sería como falta de respeto a la audiencia en emplear otro idioma que no sea el español. Esa es mi observación con respecto a la presentación como tal. La devolvulación del sigmoides que ocasionalmente se hace, no es fácil conseguir el paciente ideal para hacer la devolvulación, porque tiene que tener un tiempo de curación corto, que no tenga mayor dolor, que no tenga mayores morbilidades, que no esté, que no tenga cirugías previas. Pero todas las indicaciones no son fáciles, es usual. Y muchos de ellos terminan en cirugía, la gran mayoría debe hacerse llevarse a cirugía después. La idea es que se descomprima y se desamortice el colon para poder hacer una recesión de anastomosis. Porque la otra indicación para la devolvulación y el tratamiento posterior a la devolvulación es la mesosigmoidoplastia, pero ha tenido muchas dificultades y ha tenido algunas complicaciones que ha hecho que se entre en desuso ese procedimiento. Entonces creo que las indicaciones, el doctor las resumió muy bien. Hay que tener cuidado con ella y sobre todo en un endoscopista avanzado que tenga experiencia para ese tipo de procedimientos. Entonces creo que con frecuencia lo que nosotros vemos en el servicio de urgencias no son pacientes para devolvulación por colonoscopia. Son pacientes que generalmente requieren un tratamiento quirúrgico emergente. Pero bueno, está bien, siempre hay que tener presente el armamentario, sobre todo aquellos pacientes que tengan alguna morbilidad aguda en el momento y que se pueda hacer con algún grado de seguridad. Aquí hemos hecho algunas veces, me ha tocado a lo largo de los años algunas devolvulaciones, algunas veces terminan con una ruptura del colon, entonces entra uno peor porque ya no está solamente volvulado, sino también perforado. Pero también hemos tenido que algunos pacientes han sido exitosos y obviamente hay que llevar la cirugía después
para poder hacer la resección del colon y la anastomosis. En devolvulación del estómago, yo no, de todo lo que yo he visto en estos años, nunca he visto una devolvulación gástrica por endoscopia. Lo que me han informado los endoscopistas es que realmente es muy difícil la devolvulación. Es compleja, tiene riesgo de broncoaspiración y usualmente los pacientes, que usualmente son hernias hiatales gigantes, son pacientes ancianos con múltiples comorbilidades, que eso hace más difícil el procedimiento como tal. Pero yo que tenga presente, no tengo claro una devolvulación endoscópica de un vólvulo gástrico, no, nunca lo hemos tenido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Sí, en general, pues muy bien la presentación. El tema realmente creo que es como corto. Y como tal, pues lo llevaron pues, como a las conclusiones pues, que necesitábamos entender. Yo pienso que básicamente en cuanto a los vólvulos, es claro que el manejo endoscópico es solo un manejo adyuvante, como para intentar entrar a un paciente a un tratamiento quirúrgico que es finalmente lo que necesita en las mejores condiciones posibles. Pero pues hay que entender también que las limitaciones también dependen de la localización pues del vólvulo, precisamente por las limitaciones de un equipo pues de un colonoscopio. Pues no tenemos un colonoscopio lo suficientemente largo como para, por ejemplo, llegar al intestino delgado o algo así. Pues, por ejemplo, en el caso de una enteroscopia, pues digamos que el tratamiento endoscópico sería tan engorroso pues que hacía rato podríamos haber ingresado y operado a un paciente. De resto, pues como lo único que te iba a decir es que ten en cuenta lo del video que nos ibas a mostrar, que no te quedó pues como montado. Es bueno que revisen acá porque a veces he visto que a varios les ha pasado como cosas cuando hacen la presentación que como que se desconfigura cuando la montan acá. Revisarlo previamente para verificar que todo esté funcionando muy bien. Listo, profe, gracias. Tener presente pues que como dice Camila es una terapia puente, para que quede claro, porque yo creo que hasta incluso surgió este tema a raíz de una imagen que se revisó en una reunión de imágenes de los viernes, que en efecto la devolvulación es una terapia temporal para, como dice Camila, ganar tiempo, compensar el paciente. Son a veces pacientes longevos, con múltiples comorbilidades, con asas elevadas, entonces hay que compensarlos para luego llevarlo a cirugía, como en ese caso se llevó a cirugía, se devolvuló y no se procedió a la resección del asa comprometida. Y segundo, en la devolvulación del estómago siempre, por lo general, coexisten con una hernia hiatal. Entonces, al momento de planearse la cirugía, está bien la gastropexia y también hay que ir con la planeación de ir a corregir la hernia con las indicaciones que tenga, bien sea si va a necesitar de malla y qué tipo de material voy a usar para la corrección, porque casi siempre en alto porcentaje coexisten con hernia hiatal. Gracias. Allá no tenía nada. No. No. Muchas gracias.